Hablaremos ahora de nuestro primer tema de nuestro segundo módulo de química cosmética, que refiere a los componentes de un cosmético. Vamos a retomar los conceptos de cosmecéutico. ¿Qué es un cosmecéutico? Son productos tópicos híbridos con características cosmético-farmacéuticas que contienen ingredientes biológicamente activos con efectos sobre la piel, cabello y uñas. ¿Qué es un cosmético? Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano con el fin principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos o mantenerlos en buen estado. Un cosmético debe respetar 4 reglas fundamentales: la inocuidad, la funcionabilidad, la agradabilidad y la estabilidad. La inocuidad refiere a que no debe ser agresivo, a que es inocuo, no debe presentar efectos secundarios. La funcionabilidad es la característica intrínseca del cosmético que se le da a la función a la cual él va a acometer, bien sea de limpieza, de mantenimiento, de protección o decorativo. La agradabilidad refiere a que el cosmético debe atraer a la persona que va a utilizarlo, debe ser de gusto, es una característica sensorial. Y la estabilidad refiere a lo que es el cosmético manufacturado, que debe corresponderse con características físicos, químicas del cosmético en sí. Los componentes de un cosmético están formados básicamente por 4: por los productos o principios activos, por los excipientes o vehículos, aditivos y los correctores. De los principios activos son el núcleo principal de un cosmético. Representa los ingredientes responsables de realizar la función a la que está destinado. El cosmético, por ejemplo, tenemos en este caso este cuadro donde se refleja la necesidad, el grupo al cual pertenece el cosmético empleado y el principio activo. La necesidad de limpiar pertenece al grupo de higiene. El cosmético empleado sería en este caso, por ejemplo, el champú, y el principio activo sería un detergente. La necesidad de mantener pertenece al grupo de mantenimiento. El cosmético sería una crema hidratante y el principio activo sería polialcohol. La necesidad de protección refiere al grupo de protección. El cosmético sería una crema solar y el principio activo sería un filtro solar. Esto es destinado únicamente, esto se refiere a aquellos protectores solares y a los bronceadores. Y la necesidad de decorar refiere al grupo decorativo, y el cosmético empleado sería el maquillaje, cuyo principio activo serían pigmentos, que es lo que le da el color. Los principios activos pueden ser de origen vegetal, animal o mineral, sintético o semisintético. Algunos de los más utilizados son el carbonato de calcio, las lanolinas, las aguas oxigenadas, glicerina, mentol, glicerol, silicona, diclosan, peróxidos, metilparabén, aceites, alcohol cetílico, alantoína y vitaminas, entre otros muchos productos, principios cosméticos. De los excipientes, o también llamado el vehículo de un cosmético, es el ingrediente o conjunto de ingredientes en el que se disuelven los principios activos.
pueden tener una función doble porque pueden realizar funciones favorables para la piel y el cabello, por ejemplo, el de protección, hidratación y acondicionamiento. El excipiente fundamental y más abundante es el agua, porque es capaz de disolver muchas sustancias y es totalmente compatible con la piel. Permite que el cosmético se pueda aplicar de una forma determinada para que el producto sea más estable y más fácil de aplicar con respecto a las barras, las cremas, los geles y las espumas. De los aditivos son sustancias que incorporadas a un cosmético evitan su deterioro, como los conservantes, o mejoran su aspecto colorante, como los perfumes, y ayudan a conseguir un producto estable, atractivo y fácil de comercializar. Estos serían los responsables de irritaciones y alergias. Se pueden dividir en los siguientes grupos. Colorantes, que son aquellos activos sensoriales que van a llamar la atención, que va a gustar a la persona. Tenemos también los antioxidantes, que son los que van a evitar que pueda haber una reacción de oxidación entre los productos o principios activos o los productos dentro de un cosmético. Tenemos el perfume, que es una característica sensorial porque se busca que tenga un aroma agradable, y también el de regulador de pH, que refiere esencialmente a que todos los cosméticos tienen un pH y cualquier alteración del producto cosmético frente a la piel puede causar alguna irritación. Y de los conservadores refieren principalmente a aquellos que evitan la proliferación de hongos y de bacterias en un cosmético. De los correctores referimos que son ingredientes que se incorporan en los cosméticos para mantener sus propiedades o mejorar la presentación. Corrigen el aspecto final de un cosmético. Para hacer un resumen de lo que hemos hablado en este tema, evocamos el concepto de un cosmético cosmecéutico principalmente como un producto que tiene acción cosmético-farmacéutica y que va a ejercer una función no solamente de cosmético, sino también farmacéutica. Tenemos los cosméticos, que son todas aquellas sustancias o preparados que van a ser aplicados en la piel y en sus anexos y cumplen la función de limpieza, de protección, de mantenimiento y de decorativo. Esto debe de tener 4 principios, que es la inocuidad que refiere a que debe ser un elemento que mantenga un equilibrio, que no haya alteración o efectos secundarios. La funcionabilidad, que refiere a las 4 funciones esenciales de un cosmético, que es la de limpieza, protección, mantenimiento y decorativo. Debe generar también la agradabilidad para que la persona que vaya a utilizar demande el producto, busque el producto. Y la de estabilidad, que es una característica sine qua non físico-químico de los componentes dentro de un cosmético. Igualmente, hablamos de que el cosmético está formado por 4 elementos fundamentales, que es el principio activo, que son los excipientes, aditivos y los correctores. De los principios activos, que es el que le va a dar la funcionabilidad al cosmético. De los excipientes referimos a que los excipientes es donde van a trasladar el principio activo. De los aditivos referimos directamente a todo aquello
que puedan mantener agradable el cosmético, y ellos son los colores, también que sea agradable, que tenga los colores del cosmético, que no se vea, que sea agradable al gusto de la persona. Tiene también la condición de ser antioxidante, que evita que haya alguna alteración a nivel del cosmético. También vemos la función de regulador de pH, donde no haya alteración del pH, la estabilidad del producto, y también el perfume como otra característica que debe tener estos aditivos. Y los correctores son aquellos que simplemente van a evitar que haya alguna alteración en el cosmético, y son los que van a preocuparse porque este cosmético sea agradable. Muchas gracias. Comenzaremos con nuestro segundo tema de nuestro segundo módulo de química cosmética, que consiste en la penetración y actuación de los cosméticos. Para poder comprender la penetración y actuación de los cosméticos, se hace necesario el estudio de la anatomía de la piel. Por ello, la piel es el mayor órgano del cuerpo. Cubre entre 1,5 y 2 metros cuadrados y constituye casi un sexto del peso corporal. Le proporciona al organismo una cubierta protectora elástica y fuerte, capaz de autorregenerarse. Esa es la característica de la piel. También la piel cumple una función de protección, pero como estamos comenzando a hablar con respecto a la penetración y actuación de los cosméticos, vamos a hablar de manera muy somera de la piel. De la composición química de la piel tenemos tres capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis está formado por el estrato germinativo, el estrato espinoso, el granuloso, el lúcido y el estrato córneo. De la dermis tenemos el estrato papilar, el estrato reticular, la célula, fibra y sustancia fundamental. Y la hipodermis, que es la capa más interna, vamos a apreciar lo que es el tejido celular subcutáneo. Los vectores en las cosméticas son aquellos que van destinados a vencer la resistencia que opone el estrato córneo a la absorción de la sustancia. El grado de penetración de un producto depende de la permeabilidad selectiva. Esto es un factor que refiere a la sustancia de muy diversa estructura química y física que se le aplican a la piel con fines cosméticos. Vemos un diagrama de la piel y vemos un dibujo donde hay una paciente que se le está aplicando una mascarilla. Los factores de penetración de un producto son dos, son los factores biológicos y los factores químicos. De los factores biológicos referimos al individuo, a la zona de aplicación, al estado de la piel, a la hidratación del estrato córneo. Y de los factores físico-químicos hablamos de la concentración, la solubilidad y el coeficiente de difusión. Cuando referimos al individuo, hablamos tanto de género como de tipo de piel, bien sea masculino o femenino, y también por los tipos de piel. En la zona de aplicación referimos directamente a qué parte del cuerpo va a ser aplicado. El estado de la piel, cómo se encuentra la piel, se presenta alguna patología
o qué tipo de patología puede presentar. La hidratación del estrato córneo. Tenemos que ver cómo está la capa más externa de la epidermis. De los factores físico-químicos hablamos con respecto a la concentración, porque existen diferentes productos que a diferentes concentraciones son de funcionabilidad en la piel. La solubilidad va a ser otro factor porque va a depender de cuán soluble o cómo pueda diluirse o defenderse en la piel. El coeficiente de difusión es la capacidad de difuminarse, de dispersarse en la piel. Y, por supuesto, el peso molecular, que es una característica físico-química que va a determinar la composición, va de la mano de la composición química. La penetración de los productos cosméticos tiene diferentes pasos o diferentes áreas. Primero está la liberación o la cesión, la penetración, tenemos también la difusión y por último la absorción. Cuando hablamos de la liberación o cesión o liberación va a referirse a la difusión del principio activo a través del excipiente. La penetración es el paso que da el producto desde el excipiente a la piel, la difusión y cómo se comporta en la piel y luego la absorción como destino final. Existen dos rutas de penetración, la transdérmica y la transanexial. La transdérmica significa que el producto ha de penetrar a través de la epidermis. Las células implicadas constituyen una barrera anatómica frente al paso de sustancias. La esteticista recurre a sustancias que adelgacen el estrato córneo por medio de exfoliantes para favorecer la penetración del producto. La vía transdérmica es una vía directa. La transanexial, la palabra lo dice, significa que el producto para penetrar ha de hacerlo por los orificios naturales sudoríporos o pilosebáceos que sirven de nexo a las células vivas con el exterior. Ya es otra ruta de penetración del producto. Los grados de penetración van a depender de factores como de factores de concentración, de los factores que habíamos hablado anteriormente, y también va a depender de la funcionalidad que le va a dar el producto y hacia dónde requerimos que este producto llegue. La absorción es la penetración cutánea
que lleva la sustancia hasta la intimidad vital epidérmica y dérmica. O sea, no va a tener mayor invasión. La penetración ocurre cuando el principio activo llega hasta las capas basales de la epidermis, aunque solo es factible en algunos componentes de cosméticos. La contactación, la sustancia no penetra, sino que queda en la superficie, así las leches limpiadoras, los polvos y el maquillaje. Tienen un mínimo de penetración y solo llegan a contactar la capa córnea, o sea, la capa más externa. Lo que van a hacer es un contacto muy limitado. En esta gráfica podemos apreciar bien los diferentes grados de penetración. Aquí tenemos la absorción que se da en la dermis, la penetración que se da en el estrato basal, que va a ser la separación entre la epidermis y la dermis, y la inhibición que se va a dar a nivel del estrato granuloso, y la contactación que se da a nivel del estrato córneo. Como buscamos una manera de que el producto penetre, hay que dar alternativas para que pueda vencer la resistencia frente al estrato córneo para la absorción. ¿En qué consiste? En métodos como hidratación córnea, el aumento de la temperatura, masaje, oclusión y la ionización. En la hidratación córnea es donde vamos a aplicar una especie de crema que permita disolver y permita el paso para los otros productos cosméticos. El aumento de la temperatura es otra alternativa que permite la dilatación del poro y los sebáceos, al igual que el masaje. La oclusión ya es un proceso químico y la ionización es un proceso donde se aplica aparatología, a la aparatología estética. Y los exfoliantes, que consisten en la ruptura de la capa córnea, que es la parte más externa, para que dé paso a los productos cosméticos dependiendo de la finalidad que tenga. Cuando nosotros referimos a los vectores en la cosmética, hablamos obviamente de la entrada del principio activo, pero para que este producto se pueda penetrar más fácilmente, debe ser compatible, debe ser un producto que tenga estabilidad en su composición química y que sea de liberación prolongada. Los vectores cosméticos son los liposomas. ¿Qué son los liposomas? Son vesículas esféricas de tamaño microscópico cuya estructura está formada por bicapa lipídica concéntrica separada una de otra por espacios acuosos y sirven para transportar sustancias. En la gráfica podemos apreciar la figura de las vesículas. Estas vesículas, estos liposomas, son entre 20 a 30 nanómetros de diámetro. Son muy pequeños. Los liposomas en cosmética tienen una acción hidratante y una acción regeneradora de tejidos de la piel. La mayoría de los productos con liposomas son
de componentes oleosos, tales como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C, entre otras. Entre otros componentes de los liposomas se hallan los derivados de la glicerina, lecitina de soya, de girasol o la del huevo. Para hablar de la penetración y absorción de un producto, tenemos que definir primero lo que es la piel. La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Está formado por epidermis, dermis y hipodermis. La epidermis está formada por 4 capas, siendo la más externa el estrato córneo. Tenemos diferentes grados de penetración y eso va a depender de la penetración. La penetración va a ser selectiva dependiendo de la concentración del producto y la funcionalidad que se le va a dar al producto cosmético. La penetración consiste en la liberación, la cesión o liberación, la penetración, la difusión y la absorción. Existen diferentes grados de penetración que va a ir dependiendo de cómo va a avanzar ese producto en la piel. Vamos a ver también que vimos también que existen dos tipos de penetración, la transepidérmica y la transanexial. La transepidérmica depende de la penetración a nivel de la epidermis y la transanexial se va a dar dependiendo de los anexos, por las glándulas sudoríparas y por el poro pilosebáceo. También observamos que cuando existe una fuerza o cuando existe problemas para la penetración de productos, vamos a utilizar diferentes sistemas como masaje, vamos a tratar de exfoliar para disminuir el estrato córneo para que ese producto pueda penetrar al organismo. Existen diferentes también otros vectores cosméticos como los liposomas que van a permitir el ingreso de sustancias oleosas a la piel para poder tener un efecto en el cosmético. Esto fue lo que vimos en la penetración y actuación de los componentes en la piel. Muchas gracias. Esta vez nos toca hablar del tercer tema de nuestro segundo módulo de química cosmética, que corresponde a los principales constituyentes de las preparaciones cosméticas. Anteriormente habíamos referido los componentes cosméticos. Vimos también la penetración y actuación de los cosméticos en la piel. Ahora vamos a ir profundizando los constituyentes de las preparaciones cosméticas, porque ello es la razón de los cosméticos y el uso y la funcionalidad que se le da a la piel. Dentro de los constituyentes de las preparaciones cosméticas tenemos los componentes oleosos, tenemos componentes acuosos y tenemos también los agentes surfactantes. Todos ellos van a dar una estabilidad o van a proporcionar una estabilidad para que ese producto cosmético genere su función sin afectar o sin dañar la piel en sí. Comenzaremos a hablar de los componentes oleosos. Los componentes oleosos tienen como función principal la de proteger a la piel de la pérdida de la humedad. Además de que es un buen vehículo para el transporte de sustancias liposolubles como los perfumes y como los pigmentos
y en formulación de productos farmacéuticos por sus características terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de los repelentes para el zancudo, el Aedes aegypti, que es el zancudo o el vector que genera el dengue, el zika y el chikungunya, nosotros aplicamos un complejo B que va a fungir en ese momento de repelente, y ese complejo B es una sustancia muy liposoluble. Tenemos de los aceites minerales, vaselina y las ceras minerales. Los aceites minerales son hidrocarburos líquidos, las vaselinas son hidrocarburos insaturados y las ceras minerales como el parafina son hidrocarburos saturados de peso molecular elevado. Las parafinas son frecuentemente utilizadas para modificar el comportamiento reológico de muchas formulaciones y ayuda a inhibir la cristalización de otros constituyentes que se encuentran dentro de los componentes cosméticos. Siguiendo con los componentes oleosos, tenemos los aceites y grasas vegetales y animales y sus derivados. Los productos originales son los triglicéridos de los ácidos grasos insaturados o saturados que poseen cadenas lineales largas y son menos hidrófilos que los anteriores. Recuerden que cuando estamos hablando de componentes oleosos, son afines a las sustancias lipofílicas. Ellos tienen una capacidad de penetración en los tejidos y contienen vitaminas, esteroides, lecitina, que le confieren propiedades nutritivas y emolientes a su vez. Hablamos del repelente del Aedes aegypti vector del dengue, zika y chikungunya. Cuando hablamos de este producto cosmético repelente, referimos el uso de la vitamina o complejo B. Recordemos que el complejo B es liposoluble. Él tiene una propiedad nutritiva por la característica de la vitamina y también emoliente, además de que ayuda a repeler la picadura de este agente o de este vector. De las ceras animales y vegetales, recordemos que son ésteres de ácidos grasos, de esteroles o de alcoholes triterpénicos. Son más hidrofílicos que los aceites y las grasas vegetales y animales. Poseen una buena capacidad de penetración a través de la piel. Quizás se debe a su elevado número de grupos hidrófilos libres dentro de sus constituyentes. Como ejemplo de estas ceras animales y vegetales, referimos directamente a la cera de abeja, la lanolina, que son ejemplos de este grupo. La cera de abeja se utiliza como agente solidificante y la lanolina es utilizado como un agente emulsificante, un agente transportador de sustancias liposolubles y agente emoliente. Tanto la cera de abeja como la lanolina van a reemplazar las grasas naturales de la piel y van a contribuir con la elasticidad de la piel, es decir, que va a mantener la piel saludable, van a seguir manteniendo o protegiendo la barrera humectante o la humedad de la piel.
Otros representantes de este grupo son los alcoholes grasos y los esteroles. Ellos son utilizados como emoliente por su poder de penetración de la piel. Van a neutralizar parcialmente el poder de oclusión de los constituyentes menos polares y van a disminuir la fluidez de muchas preparaciones sin alterar las propiedades reológicas. Ellos no son irritantes, no son tóxicos y son químicamente estables. Como ejemplo de estos que vemos muy frecuentemente en productos cosméticos tenemos los alcoholes cetílicos y esteáricos. De los aceites y ceras de silicona son polímeros orgánicos y inorgánicos de cadena larga con la presencia de átomos de silicio y de oxígeno. Ellos no son tóxicos, no son irritantes y poseen una gran estabilidad química. Estos aceites y ceras de silicona van a depender mucho de la temperatura que ellos posean dentro de las preparaciones y son muy utilizados en estas preparaciones cosméticas. Hablamos ahora de los componentes acuosos, el agua y sus constituyentes polares. Recordemos que el agua es el solvente universal porque tiene poca capacidad tóxica y porque el componente de nuestra piel tiene semejanza con el agua porque está formado por la porción acuosa. Nosotros tenemos agua en nuestra piel. Se utiliza en forma destilada o desionizada porque hay muchos iones que pueden causar un efecto inestable dentro de estos productos. Se ha comprobado de que hay muchos iones que pueden oxidar o pueden desestabilizar o enranciar los aceites vegetales y animales y pueden producir una coloración no deseable, al igual de que pueden ser caldo de cultivo para muchas bacterias. De los alcoholes tenemos alcoholes monohidratados y los alcoholes polihidratados. Como alcoholes monohidratados tenemos el alcohol etílico, el propílico y el isopropílico, que son utilizados como solvente, desinfectante y astringente. Nosotros los empleamos con frecuencia en los tónicos. Su evaporación es rápida y le va a proporcionar un efecto refrescante a la piel, por ejemplo en las lociones aftershave. Los alcoholes polihidratados como el propilenglicol, la glicerina y el sorbitol son empleados como solventes por sus propiedades higroscópicas que permite conservar la humedad de ciertas preparaciones. Poseen una buena capacidad de penetración en la piel y mejoran reológicamente las preparaciones cosméticas. Tenemos los agentes viscosantes. Los agentes viscosantes son compuestos muy diversos de origen vegetal, animal o sintético que poseen la propiedad de ser hidrofílicos. Ellos son afines al agua. Lo utilizamos más que todo para espesar las preparaciones que tienen baja viscosidad y para estabilizar las emulsiones de fase acuosa continua. Dentro de los agentes viscosantes que más utilizamos son los mucílagos vegetales como la goma arábiga, la goma de tragacanto, los alginatos, los derivados de la celulosa como el metilcelulosa y la carboximetilcelulosa, las proteínas y productos de degradación como la gelatina.